empiezo a grabar. Okay. Estas son recetas básicas, pero son recetas de partida. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si ustedes cocinan, pero cuando uno le dan una receta y si uno cocina un poquito, entonces uno como que ya sabe que puede crear, ¿sí? Que puede, bueno, le voy a aumentar aquí, pero voy a contrarrestar con esto, o voy así. Entonces, cuando uno realiza el boccacci sabiendo qué es lo que nuestro suelo requiere, entonces, asimismo nosotros podemos, ¿qué? Podemos modificar, ¿sí? Por ejemplo, la melaza. Si yo sé que tengo poco inóculo de microorganismos, entonces yo puedo aumentar cuánto melaza poner. O si yo sé que necesito que mis microorganismos estén como más activos porque tengo, qué sé yo, un clima frío. O si yo sé, por ejemplo, que tengo pues nuestras condiciones, suelos ácidos, entonces sé que necesito aumentar, ¿qué? Aumentar mis materias primas básicas, alcalinas, ¿sí? Entonces, yo les di la receta básica. ¿Se acuerdan que se las mostré la otra vez? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ahí tienen esa receta base. Esa, recuerden, es la base. Pero si ustedes quieren hacer el doble de eso, entonces simplemente lo duplican. O si quieren hacer un cuarto de eso, pues entonces simplemente dividen. Pero son recetas base. Ahora, si usted sabe que su suelo está muy pobre de nitrógeno, por ejemplo, ok, entonces, ¿cómo voy yo a enriquecerlo de nitrógeno? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo enriquezco? Porque la receta base casi siempre está para, o al menos la que manejamos nosotros, está para 12 quintales. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? No, trajeron mucha casulla de arroz. Bueno, pongámosle mucha casulla de arroz y sabemos que se va a modificar, ¿qué? Se va a modificar la física de todo el boccacci, ¿sí? Entonces, va a quedar como para suelos que estén un poco más pesados y para que se suelte un poco más el suelo. Entonces, no, este boccacci quedó perfecto, por tanta casulla de arroz quedó perfecto, digamos, para germinar, ¿sí? Entonces, son recetas base que ya estudiando vamos a ir aprendiendo qué es lo más benéfico. Lo que sí les recomiendo es que siempre la melaza, si logran conseguir melaza, si no pueden conseguir melaza, entonces rapadura que le llaman, ¿no? Rapadura de dulce. Si no logran conseguir esa, qué sé yo, azúcar morena, si no logran conseguir esa, entonces lo que intentamos siempre es que el agricultor trabaje con lo que tiene, ¿sí? No tiene nada de eso. Bueno, si en su finca tienen caña, entonces puede sustituirlo, ¿sí o no? Yo no tengo un material, pero puedo sustituir por otro, ¿sí? Por eso les digo que es una receta base, pero lo que tienen que partir es de estudiar cada uno de los materiales. ¿Para qué me sirve? ¿Qué me va a aportar a mí en mi suelo? ¿Sí? Cuando hablaban de harina de roca, bien importante, vayan buscando qué es harina de roca. ¿Sí? Luego les voy a pasar un videito y una charlita de harina de roca. Ok, ahorita quiero seguir con los temas. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? ¿Tienen alguna pregunta, duda? No. No más. Mario, Melvin. No. Bueno, les voy a compartir entonces pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Esperen un momento que no estoy segura. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. ¿Qué logran ver? Para el análisis de tejido vegetal.
Análisis de tejido foliar o de plantas, ¿sí? Análisis de tejido vegetal. Bueno, esto es para que continuemos entonces con los temas, ¿no? Entonces, bueno, iniciemos diciendo que este análisis de tejido vegetal, foliar o de plantas, es una técnica de diagnóstico. Tenemos varias técnicas de diagnóstico para implementar fertilidad de suelos y una de estas, de las más mayormente utilizadas, es pues el análisis de tejido vegetal. Al igual que otra técnica de diagnóstico, pero diagnóstico indirecto, es la que vamos a ver en la finalización del curso, que es el análisis de suelo. Entonces, esta técnica de análisis de tejido vegetal, ¿qué es lo que hacemos con ella? Determinamos el contenido elemental de los minerales, pero ¿en dónde? En, bien sea, tejido foliar, foliolo, hoja, o en el tejido vegetal, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar esto, ¿sí? Entonces, con ella, ¿qué hacemos? Miramos el estatus nutricional, miramos cómo está, y nos sirve pues para bien sea diagnosticar cómo va nuestro cultivo, o también para hacer cambios en nuestra fertilización. Bueno, se basa en la existencia de unas relaciones. Uy, ¿qué pasó? Me sacó. Ok. ¿Siguen viendo allí? ¿Soporte? Sí. Ok. Se basa en que, bueno, unas relaciones existentes desde tiempos antiquísimos, y es entre la concentración, lo que hay en la planta, y el rendimiento. Esto es directamente relacionado, directamente proporcional. Tenemos que ver si esa concentración se está expresando el rendimiento o no, ¿sí? Si no se está expresando el rendimiento, algo está sucediendo. Entonces, una baja concentración de nutrientes implica que si no se toman medidas de corrección, esta palabra es importantísimo en análisis de tejido vegetal, medidas de corrección. Estas medidas de corrección tienen que ser a tiempo, tienen que ser bien llevadas. Por eso lo mejor es que siempre se haga el apunte y se lleve siempre el diagnóstico, cómo estaba ese cultivo, cómo sigue ese cultivo, cuántas toneladas nos dio en el año, hace 3 años, cuántas nos dio este año. Entonces, si hay una merma en producción, algo está sucediendo, ¿sí? Ok, estos elementos esenciales, bueno, vamos ya adentrándonos en cuáles son los elementos esenciales, que son 17, les voy adelantando, y todos estos, lo que se hace es que ellos se ve o se diagnostica por unas técnicas de laboratorio, se diagnostica cuánto de ellos hay en ese tejido, pero eso solamente representa entre el 5 y el 10% del peso seco total de la planta, ¿sí? Eso es bien poquito. Como les decía, es un diagnóstico directo. Directamente, ¿por qué? Porque nosotros siempre trabajamos para la planta y entonces la estamos diagnosticando a ella, ¿sí? Objetivos, bueno, tiene muchos, pero dentro de los que nosotros más utilizamos es para evaluar los programas de fertilización. ¿Por qué para evaluarlos? Porque nosotros ya tenemos, cuando hacemos este tipo de prácticas, porque ya tenemos el cultivo establecido. Entonces evaluamos los programas de fertilización. También es utilizado pues para múltiples cosas, una de ellas pues para saber cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo. Pero entre de las más, cuando ya existe el cultivo, ya está establecido, entre las más es evaluar los programas de fertilización, como van. También pues para hacer el registro nutricional, para determinar deficiencias, si todo va bien o no. ¿Qué hay que tener en cuenta siempre en el análisis de tejido vegetal o análisis foliar? La edad de la planta es muy importante. No es lo mismo un cultivo recién establecido que un cultivo perenne, digamos, de 3 años, 4 años, 6 años, 10 años. No es igual, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la edad, la especie de la planta, la parte que vamos a muestrear. Ya existen muchísimas formas de cómo hacerlo. Ya nos dicen cuál es la hoja exacta que se debe tomar en cada cultivo.
no es lo mismo para cada cultivo. Entonces hay que tomar, lo que sí es igual es tomar la hoja recién madura y el crecimiento tiene que haber terminado, no puede ser hojas inmaduras, ¿sí? El crecimiento tiene que haber terminado, pero tampoco las hojas que ya van a ser senescentes, pues. La época de muestreo, o sea, el estado fisiológico, y ahí es algo importante, recuerden de fisiología y si no, consúltenlo, que el estado fisiológico es diferente al estado fenológico, ¿sí? Y si no, consúltenlo. Los fertilizantes aplicados es importantísimo tener en cuenta, pues, ¿por qué? Digamos que me aparece unas elevadísimas concentraciones de potasio y yo digo, no, mi cultivo está muy bien para traslocar potasio, voy a tener unos frutos bellísimos, grandotes, una traslocación de carbohidratos súper linda y va a estar dulces, va a estar de buen color, pero resulta que ese resultado de esa determinación de análisis foliar, lo que está mostrándole a usted es que había anteriormente en ese suelo una aplicación, digamos, de KCl. Entonces realmente no es real lo que estamos viendo, porque cuando ese KCl simplemente ya no esté funcionando, el suelo no va a poder suministrar igualmente ese potasio para que trasloque la planta. Entonces hay que tener en cuenta las aplicaciones de fertilizantes anteriores. Limpiar y descontaminar totalmente, bien sea las hojas o el tejido que estemos muestreando. Y ya esto pues se hace directamente en el laboratorio, el secado, la molienda, el almacenaje, ¿sí? Y pues se destruye toda la materia orgánica para luego determinar simplemente los 17 elementos esenciales o los que usted haya pedido al laboratorio. Usos, bueno, como les decía, recomendación de fertilización, lo que más utilizamos, confirmar causas y problemas, especialmente de deficiencias. Relevamientos nutricionales quiere decir, por ejemplo, vamos a ver cómo está pasando de un estado a otro y si de verdad está relevándose esos nutrientes. Entonces, por ejemplo, yo le apliqué una enmienda y me aportaba mucho nitrógeno, pero yo estoy viendo que mi desarrollo foliar no está siendo el mejor. Entonces, ¿qué estará pasando? Ese relevamiento estará un poco mal, habrá un antagonismo, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Determinar la extracción total de nutrientes, está ya también por el rendimiento. Rendimiento por concentración, pues igual extracción. Esta extracción responde a lo que nosotros estamos sacando del sistema, a lo que estamos cosechando, ¿sí? Esa es extracción total, ¿sí? La absorción es diferente. La absorción es lo que necesita toda la planta para hacer, desde la raíz hasta las flores, toda su estructura, todos sus órganos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más detalladamente después. Y pues otros usos, pues en las dietas, en las producciones, en investigaciones que están común para ver requerimientos nutricionales, pero especialmente para conocer el estado nutricional, como les decía, y hasta en biorremediación lo utilizan, entonces para saber si de pronto un alga sí me está concentrando metales pesados, por ejemplo, entonces pues plantear estrategias de biorremediación, toxicología ambiental. Para muchas cosas se utiliza el análisis de tejido. Los términos que más se utilizan pues son porcentaje mínimo, ajuste a la escasez o zona de adaptación, concentración crítica, consumo de lujo y hambre oculta. Todos estos términos responden a estados fisiológicos y fenológicos de la planta. Entonces, ¿qué está pasando con ella? ¿Será que tiene hambre oculta? O sea, no me presenta la deficiencia, pero no me está comiendo lo suficiente. ¿O la planta presenta deficiencias, pero no aparecen síntomas? O sea, ¿qué está pasando? O consumo de lujo, uy, es que me está absorbiendo mucho nutriente, pero no me está produciendo lo suficiente. ¿Sí? Entonces, es bastante importante determinar estos o conocer estos términos. Estos son métodos en laboratorio, son determinaciones, son métodos que ya son como recetas de cocina que se tienen. Por ejemplo, estos son puros ejemplos, la digestión por Kendall, pues para determinar nitrógeno,
digestión y mezcla ácida para determinar azufre, pero estos son diferentes los métodos que se utilizan. Ahora, por ejemplo, lo que más se usa es MELISH 3, porque el MELISH 3 pues ahorra muchísimos pasos, muchísimo tiempo y hasta dinero. Estos son pasos, por así llamarle. El muestreo, lo primero que se hace, se debe tener en cuenta bastantes cosas, como les decía, edad de la planta, se debe tener en cuenta que nos haya fertilizado anteriormente, se debe tener en cuenta la preparación de la muestra, si es que usted no tiene un laboratorio cercano, o si quiere llevar la muestra ya pues seca, tamizada, molida. El análisis y la interpretación, pero todos estos son pasos. Hasta dónde tenemos que hacer nosotros primero? El muestreo. La preparación de la muestra pues es opcional si usted tiene la forma de realizarla. El análisis pues ya lo hacen, lo determinan los del laboratorio, los químicos especialmente. La interpretación pues sí nos corresponde. Entonces, ¿cómo se expresa? Bueno, estas son las expresiones que se hacen. La mayoría que siempre vemos es gramo por kilogramo o miligramo por kilogramo. Esto depende si es macronutriente o micronutriente. O muchos se expresan en porcentaje, pero todo esto me representa a mí siempre en peso seco. Peso seco, ¿por qué? Pues porque lo que uno hace es que con digestiones, casi siempre, lo que hacemos es que eliminamos la materia orgánica y luego determinamos todos los 17 nutrientes, ¿sí? Recuerden simplemente esto para después, para análisis de suelo. Que ppm partes por millón, pues miligramo sobre kilogramo, pero la GSI, que es el Sistema Internacional de Unidades, ya nos pide que por favor lo pongamos en miligramo por kilogramo y no en ppm. Ok. Estas son diferentes técnicas, estas son técnicas no destructivas, estas son técnicas que utilizan pues otro tipo de tecnología. No destructivas quiere decir que yo no necesito cortar, digamos, esta hoja de maíz para poder entonces determinar cuánto tiene de nitrógeno, fósforo, potasio, sino que con estos aparaticos simplemente yo lo pongo aquí, esto se abre y yo meto ahí la hojita. Esa hoja también de uva. Entonces, son otro tipo de técnicas, ¿sí? Y son monitoreos muy importantes. Estos, pues, simplemente se compra, se aprende a calibrar, se aprende a utilizar, y ahí tenemos entonces cómo se hace. Dentro del video, el cual tienen que mandar hoy el resumen, está el Green Seeker. Ese Green Seeker, entonces, también es una forma de monitoreo. Y ese Green Seeker hace las veces de esto, tiene un rayo y él por longitudes de onda le manda al aparatico una respuesta y de acuerdo a como ya hayamos monitoreado y como hayamos hecho la calibración, ya sabemos cómo se encuentra nuestro cultivo. Son bien buenos. ¿Qué dificultades presenta este análisis? Bueno, es basado en niveles críticos o rangos de suficiencia, los cuales tienen que haberse hecho anteriormente, ¿no? Con anterioridad para saber cómo están esos rangos in situ, o sea, cómo están esos rangos dentro de nuestra finca, cómo están esos rangos con nuestra variedad, con nuestra planta, ¿sí? Cómo están esos rangos dentro de todo nuestro sistema climatológico. Entonces es basado en niveles críticos y hay que tenerlos, ¿sí? La concentración de nutriente cambia al incrementarse la edad. Entonces lo que hay que hacer es que rápido muestrear, rápido tener determinación y rápido tomar decisiones. Porque si no la planta se le va pasando de estado y entonces ya no es lo mismo. Otra de las dificultades que más tenemos con esto es que no tenemos información in situ para cada país. Y Honduras no cuenta con muchas investigaciones a este nivel. Entonces lo que hacemos casi siempre es que interpretamos con datos foráneos, datos de otros países, lo cual no es lo ideal, pero es lo que tenemos. Bueno, el muestreo y el manejo de la muestra es bien importante. Ya les decía, diferencia en la edad, diferencia en el porte de injerto, diferencia en todo. La diferenciación es igual como uno diferencia para hacer el análisis o el muestreo de suelos, es igual.
Nosotros no podemos hacerle un análisis de tejido vegetal a un cultivo que está en pendiente con un análisis de cultivo vegetal que no tenga pendiente o estos árboles, digamos que están a un lado, pues están encharcados y otros no están encharcados. O ese cultivo, ese lote se le aplicó una enmienda y al otro no. O sea, ya hay que diferenciarlos, eso es bien importante. Que la muestra sea representativa, yo no puedo... Master, Dime. bueno, disculpe una pregunta. Tengo una duda. ¿Qué es portainjertos? El portainjerto es cuando, ¿has visto los frutales? Sí, sí. ¿Has visto que abajo tienen un patrón? Ajá. Es O patrón. sea que hay que tomar en cuenta que ese patrón no esté desarrollado. No. Lo que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, que ese patrón o esas copas sean las mismas con que tú vas a comparar. O sea, Ah, que si el lote 1 tenía un portainjerto o un patrón, yo qué sé, rústico y el otro era foráneo, que no, que tú no estés haciendo un muestreo con diferentes patrones, ¿me entiendes? O o sea, sea que todos tienen que ser del mismo. claro, sí, porque tú no puedes estar comparando cosas diferentes. Ah, ok. Sí, realmente no es comparando, tú no puedes estar evaluando, ¿sí? Tú no puedes estar evaluando, porque sí, uno compara cosas diferentes, claro. Pero no podemos estar evaluando, por lo menos el lote 1 tenía un patrón rústico y el lote 2 tenía un patrón, yo qué sé, suave. Entonces, no le puedes dar la misma información y no puedes manejarlo igual, porque si haces un tejido vegetal de uno, puede que te aparezca mayor concentración de nitrógeno, fósforo, potasio que del otro. Entonces, es como cada vez que se va a muestrear, tener bien claro que tiene que ser homogéneas las condiciones. ¿Me entendiste? Sí, sí, Master, lo entiendo. Sí, o sea, las condiciones, no solamente las condiciones edafoclimáticas, también las condiciones de la... Entonces tiene que ser una muestra representativa. ¿Qué es representativa? Que de verdad me muestre a mí la realidad de esa finca, la realidad de ese cultivo. Eso es representatividad. ¿Sí? Por eso es que manejamos a veces en zigzag, ¿recuerdan cuando hacían análisis de suelo? Manejamos en zigzag, manejamos en diferentes puntos cardinales y vamos y muestramos. Nunca debemos muestrar que, bueno, tejidos enfermos o dañados o tejidos que tengan problema mecánico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no me va a dar a mí un resultado bueno. Si tienen daños, la planta tiene formas de responder diferentes, entonces me puede concentrar o me puede mermar la concentración de algún elemento, ¿sí? Hay que tener muchas precauciones en la manipulación de la muestra. Igual, no podemos estar muestreando e ir a llevar, no, a mí se me olvidó eso en el carro, le está dando sol y yo puedo ir a llevar eso cuando quiera al laboratorio. No, no es así. Hay que tener ciertas precauciones, hay que tener la precaución de muestrear y llevar lo más rápido posible al laboratorio, de no tener toda esa muestra a expendas de la radiación, de mucho calor. Entonces hay que ser bien cauteloso con este tipo de muestreo. La limpieza de todo lo que utilicemos para hacer el muestreo es importante. O sea, no podemos estar poniendo hojas que tenían residuos de algo, no podemos estar poniendo hojas con fertilizante o hojas con fertilizante foliar o hojas con plaguicidas. Todo ese tipo de cosas es importante, no agarrarlas. Y todo lo que utilicemos siempre esté limpio, todo lo que utilizamos para el muestreo. La preparación de la muestra ya es un paso en laboratorio, pero si ustedes lo pueden hacer, porque no se necesita mucho más que un horno, más que una molienda y unos tamices, entonces si lo pueden hacer en sus lugares, pues es mucho más factible que no tengamos alteraciones de la muestra.
una vez tomadas las muestras, hay que conducirlas lo más rápido posible al laboratorio. Siempre para ir bien finos en la respuesta. ¿Cómo debería ser tomado? Bueno, para cada cultivo se debe muestrar la hoja que por posición y estado de crecimiento ha sido usada. Lo que les decía, esto ha tenido una investigación previa y para cada cultivo existe entonces cuánto tomar, de la posición exacta de dónde tomarla. Por ejemplo, aquí les tengo varios ejemplos. Vean el maíz, entonces le dice cuál, antes de del panojamiento. ¿Qué es eso? El estadio de crecimiento, o sea, antes de que la panícula ya empiece como a cuajar. Y le dice qué parte de la planta. Pues, por ejemplo, para pastura le dice cuarta hoja superior. Le dice cuánto número de plantas por hectárea. Entonces es bien importante. Esto está en muchos lugares. Yo les puedo proporcionar muchas tablas de estas. Este es otro ejemplo, otra guía de muestreo. ¿Qué parte se toma? ¿Qué parte sí? ¿Qué parte no? La piña cuál parte, la hoja cuál parte, todo. Entonces, hay que hacer la elección de la parte de la planta muestreada. Recuerden con todas las precauciones que les iba diciendo. Y cualquier parte de la planta me serviría, pues no me sirve cualquier parte de la planta. Eso depende también a veces yo qué es lo que estoy pretendiendo con ese análisis. Cuando tengan cualquier tipo de pregunta me interrumpen, muchachos, no hay problema, ¿ok? Bueno, acuérdense que son hojas totalmente desarrolladas, ni que estén en plena desarrollo, ni tampoco que estén senescentes. La fisiológica de la planta es bien importante. Esto es vital y esto ya ha sido científicamente demostrado, ¿sí? Esto, bueno, esto me gusta más resumírselos cuando ven esta de acá. Esperen un momentico, les pongo esta. Bueno, desde aquí puede ser. Este es solamente un ejemplo. Esta era un área y lo que queríamos era saber cuánto absorbían las hojas, las flores, las raíces y los tallos. Entonces, en esta área, simplemente se fue tomando en zigzag. Si ven, aquí hay una pendiente. Aquí no hay pendiente. Entonces, había que diferenciar entre el análisis de tejido que se iba a tomar aquí arriba y el análisis de tejido de aquí abajo. Eso también es importante. Siempre marcar todo, llevar todo lo más limpio posible, lo más pulcro que puedan. Entonces aquí las dos son diferentes. Este es un análisis y este es otro. ¿Sí? Simplemente la unidad de muestreo aquí pues fueron 10 plantas, pero porque vean que el lote es pequeño. Si fuese mucho más grande, entonces para que fuera representativo se podrían tomar 30, 40 plantas. ¿Sí? Ya se nos está acabando el tiempo. Ok, aquí muchachos quiero simplemente para que tengan una idea. Después de uno venir al campo, de traerlas así, inmediatamente, rapidito pues, nos fuimos ¿a dónde? A el laboratorio. Después lo que se hizo para llegar a esto es, primero lavarlas con agua destilada. ¿Para qué? Para quitarle cualquier tipo de impureza. Luego entonces se seca a horno, se tamiza y se muele, perdón, y se tamiza. Y así es el tejido vegetal que se obtiene, ¿sí? Luego de eso, el laboratorio, ¿qué se hace? Se pesa. Este es un laboratorio certificado y súper avalado en Colombia. Entonces, lo que se hace es que se pesa, pero porque ellos tienen avalado ya toda esta determinación con 0.1 gramo. Ya lo tienen, pues, ellos certificado. Luego se lleva, ¿con qué? Con ácido sulfúrico y selenio, que el selenio
funciona como catalizador, o sea, como acelerante del proceso del ácido sulfúrico. Luego se hace una predigestión, la dejamos ahí 24 horas, luego ya en la digestión esta que hicimos fue a 321 grados centígrados. Ya pueden ver pues las altísimas temperaturas que se utilizan. ¿Para qué? Para quemar, destruir toda la materia orgánica y solamente queden los 17 elementos nutrientes esenciales. Entonces esto lo dejamos más o menos entre 321 y 390 grados centígrados por una hora. Luego ya el digestado pasamos a enrasar con agua destilada y si se puede con agua bidestilada, eso va a ser mucho más fino el resultado. Luego se pasa a homogenizar y luego se pasa a una determinación por espectrofotometría de absorción atómica, lo cual por toda una calibración de equipo y por todas unas curvas de calibración que se tienen, ya se llega a un resultado. Eso es todo el análisis que se hace dentro del laboratorio. Aquí, bueno, tienen otros cultivos y otras partes de planta y otro número de hojas que deben de tener. ¿Sí? Vean aquí la diferencia entre muestrear hojas sanas, hojas enfermas y la variación que presenta. Entonces, esto es para que se den cuenta que ya se han hecho muchísimas investigaciones al respecto y no es ir muestreando cualquier tipo de hoja. Hay diferencias grandes que le pueden hacer perder muchísimo rendimiento y muchísimo dinero. ¿Sí? Esta es una interpretación base. La calibración siempre tiene que ir en base a esto, al rendimiento. ¿El rendimiento qué? El rendimiento óptimo, el rendimiento máximo que podamos obtener con la disponibilidad de nutrientes que me va marcando a mí toda la calibración que hago, ¿sí? Entonces, después de aquí ya pasamos a ¿qué? A unos rendimientos decrecientes. No es porque usted le siga aplicando más al cultivo, entonces él va a seguir el rendimiento. No, eso es falso. Existen rendimientos decrecientes. La curva de rendimiento va a decrecer, ¿sí? Esto es un análisis de resultados para que lo vean cómo es que lo presentan, lo entregan a uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este es un análisis viejito, entonces lo entregan la terminación en porcentaje de todos quienes, de nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio y azufre. Entonces aquí tenemos macro, primarios y secundarios, pero aquí tenemos micronutrientes que siempre les dije en ppm, que es ahora por SI, que es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces por SI, entonces son miligramos por kilogramo. Ya no se debe poner ppm, sino miligramos por kilogramo. Esto, muchachos, por favor, lo van leyendo. Ya saben, si tienen preguntas, entonces me dicen. O lo ponen en el de preguntas. Esto, como les decía ahora, necesitamos hacer muchas investigaciones para saber realmente en nuestras condiciones cuáles son los rangos óptimos y cuáles son los rangos excelentes de nuestro análisis de tejido vegetal o de nuestra planta y así poder hacer la interpretación del análisis de tejido vegetal bien fina. Lo que sí ya tenemos es un adelanto en rambután dentro de Honduras. Es una investigación que hicimos en el departamento. Eso sí ya lo tenemos. Esta pues es una interpretación base. Esta es una guía para el diagnóstico foliar, pero este es en naranja. Como les digo, tenemos que tenerlo para cada cultivo, ¿sí? Este también, bueno, así se ve en otro programa, con rangos de susceptibilidad a lesiones foliares. Y un agua que contiene concentración de cloro o cloruro de menos de 150 miligramos por litro es seguro para la mayoría de los cultivos, siempre que se apliquen las prácticas adecuadas del manejo de riego. Esto porque es importante saber si el agua de riego tiene cloro o no. Eso también nos puede afectar nuestro análisis de tejido vegetal. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas.
Preguntas, ¿cómo estamos? Máster. Dime. Y este tipo de análisis se puede trabajar o sea, es lo mismo como con trabajar con análisis de suelo o totalmente diferente Lo mismo en cuanto a qué. para, digamos, para evaluar los criterios de algún elemento. Sí, 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 es muy parecida a la técnica. Sin embargo, lo más importante es que tengamos los datos in situ, los datos para nuestra región y para nuestro cultivo. Pero es muy parecida a la técnica. ¿Alguno más? ¿Algún otro? Bueno, les quería compartir otra cosa, pero se acabó el tiempo. Díganme si tienen más. Ah, bueno, mañana ya nos corresponde clase igual. Entonces voy a intentar luego preguntarles cuándo más para hacer clase extra, si les parece, porque ya viene el examen, ¿no? Recuerden entonces subir el resumen del video hasta hoy a las 12 de la noche. ¿Cuándo es el examen, Master? Mario, disculpa. ¿Cuándo es el examen? Bueno, de acuerdo a cómo vamos, yo creo que ya lo podríamos hacer tipo a más tardar, lo podríamos dejar para el lunes de la otra semana. Ese igual ustedes entran solitos, igual ahí va a estar, es una hora y lo van respondiendo. ¿Sí? Pero esa sería la evaluación de lo que hemos visto hasta ahora. No sería lo que usted había dicho una vez de que iba a preguntar sobre ejercicios aplicados. Es que lo que hemos visto hasta ahora, si ya lo saben, pueden responder las preguntas de ejercicios aplicados. Ah, ok, está bien. Ajá. Cualquier pregunta, muchachos, Master, tengo una pregunta. se va a cortar en cualquier momento. Dime, Master. ¿sí? Bueno, por si no se corta, ¿el examen va a estar todo el día o solo a la hora de la clase, Master? Ah, no, en disponibilidad sí, cualquier hora, pero Listo. solo Ah, una bueno. hora van a poder entrar a hacerlo. Sí, es lo que tenía dudas, porque a veces tengo atraso, entonces, para No, hacerlo. claro, no, Gracias. con mucho gusto. Bueno, los que no han podido hacer el resumen, pregúntele a Polanco cómo lo logró. No, me mucho estrés. Bueno, nos vemos si Dios permite mañana entonces. Ok, buenas noches, Master. Bueno, bueno.